אפשר לתקן. Llegamos hasta la página 106, estamos estudiando la midá de Gaj Levav, la midá de miedo. Habíamos hablado de que existe la midá, cómo funciona la midá, por una persona que tiene una tendencia más fría y por eso absorbe más lo que está afuera y por eso teme más. Ese tema lo vamos a explicar más a continuación cuando hablemos del tema del tikkun, pero antes de eso tenemos que tratar de diferenciar entre la midá de miedo, que es efectivamente una midá, lo otro, que es un resultado de un estado emocional, espiritual. Eso es lo que vamos a ver ahora en la página 106. La Gemara en Brajot dice así. Utalmida, había un alumno, David Kaazil, que estaba caminando, Batrei de Rabbi Ishmael, detrás de Rabbi Ishmael, de Rabbi Yossi. El alumno estaba caminando detrás de Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi. Esto fue Beshuka de Tzion, en el mercado de Tzion. Hazia, el Rab, vio de Kamafrid. Él vio que el alumno tenía miedo. Amarle le dijo el Rab, Jatoe at, has hecho pecados. Dechtiv, como dice el Pasuk, Pachdu betzion Jataim. El Pasuk dice que en Zion temen los pecadores. Entonces, en base a eso, si tienes miedo acá, quiere decir que hiciste averot. Pregunta el alumno, Amarle, Dechtiv, pero el Pasuk dice, Ashrei Adam mefached tamid. Pero nosotros sabemos que el Pasuk dice que es bendito sea el que tiene miedo siempre. Este pasuk ya lo habíamos mencionado antes en una cita que vimos del Tosfot que citaba esta Gemara. De todas maneras, ¿por qué me dices que es malo tener miedo y que significa que he hecho pecados? Si el mismo pasuk dice que es bueno tener miedo. Le contestó el Rabbi Ishmael, Amarle, ese pasuk, Bedivrei Torah Ktiv. Ese pasuk está hablando de Torah. Según lo que explica Rashi allá, se refiere a una persona que tiene miedo de olvidarse de lo que estudió y por eso tiene miedo. Es un miedo productivo que lo lleva a hacer hazagá, a estudiar y repetir. Pero no se refiere al miedo que tienes tú, que tú tienes un miedo de que te pase algo. Entonces Rabbi Ishmael le dice, si tienes miedo de que te pase algo, significa que has hecho averot. Entonces vemos un miedo diferente de lo que conocíamos hasta ahora. Hasta ahora hablamos de un miedo que es producto de una personalidad, de una midá. Mientras que acá estamos hablando de una persona que no necesariamente nació miedoso, no tenía esa midá de ser miedoso, sino por averot que hizo, esas averot le producen una especie de cargo de conciencia que lo hace manifestarse como miedo. O sea, la persona va caminando en el shuk y resulta que siente miedo de que va a aparecer algo, un miedo ilógico, un miedo sin razón, y no es porque él es miedoso, sino es porque ha hecho averot y esas averot lo hacen sentirse como que merece un castigo, como que algo malo le va a pasar. Como vamos a ver a continuación, esto puede ser inconsciente, la persona no se da cuenta por qué tiene miedo. Explica el Maharal en su libro Netzach Israel, Shekol Amefached, todo el que tiene miedo, Siman Shubal Het. El que tiene miedo significa que ha hecho una verá, Ubal Hisaron. Cuando una persona hace averot significa que tiene faltas. Y eso es lo que produce su miedo. No Shalem, mi pnejet. Por cuanto que ha hecho averot, no es una persona Shalem, no es completo. Que a Davar su Shalem por algo que es completo, mi pnei shlimuto y no muhan leefsed. Algo que es completo, perfecto, no está preparado, es decir, no tiende a destruirse. No teme a menos que sea una persona que no está completo, que no está Shalem. Y por no estar Shalem, un muhan leefsed, que un mefajed. Es decir, si fuera una persona completa, no tendría posibilidad de que le pase algo y no tendría miedo. Y por lo tanto, cuando Rabbi Ishmael vio a esta persona, Shaya Mefajed, que tenía miedo, amarlo, Jatá Ata, tú has hecho averot. Que Joté y no Shalem, como ya dijimos, el Joté no es completo, no es perfecto, Fuba al Gisagón y tiene una falta, un Han Efsed está preparado para perder, para destruirse. Resumen, el Maharal explica que la tendencia al miedo es producto de nuestra imperfección, porque si fuéramos perfectos no nos podría pasar nada. Entonces cada vez que una persona hace averot, en el fondo aumenta su tendencia a temer, a tener miedo de que le pase algo. Entonces, la conclusión del Ram fue que si él tenía miedo del shuk era porque tenía averot.
De todas maneras, hay una pregunta acá, muy bien acá en el chat, que todos tenemos averot. Entonces, según eso, todos tendríamos que tener miedo. ¿Y por qué vemos que algunos tienen más miedo que otros? Bueno, eso sí nos lleva un poco a la idea que estamos tratando de estudiar ahora. El Rambam, como vamos a estudiar, considera el miedo como una midah. Significa que hay personas que tienden más a tener miedo, más que otras. Y eso no tiene que ver con averot. Eso tiene que ver con personalidades. Igual que las otras midot, hay personas que se enojan más, hay personas que se preocupan más, hay personas que son más flojos y hay personas que son más miedosas. Es algo que es parte de las midot. Acá no estamos hablando de una persona que tenía la midah de miedo y vemos que tiene más miedo, es porque en el fondo siente culpable. Esa culpabilidad, que es obviamente dependiendo del nivel de cada uno, hace que se despierten miedos. Y lo explica el Or HaChaim en la página 107. Mia Ish Ayare. Este pasuk está hablando de cuando Am Israel salía a la guerra en el desierto. Entonces el Cohen les decía a los soldados, el que tiene miedo, que se devuelva. No queremos acá a nadie con miedo, porque el que tiene miedo de alguna manera influye mal a los demás. Entonces, Mia Ish Ayare, todo el temeroso que se vaya de acá. ¿Qué significa temeroso? Rabotei nos alamru, dice la Gemara. Esta Gemara la vamos a citar también a continuación. La Gemara dice así: Ze ayare me'averot shebeyado. ¿A quién se refería cuando decía que es el que tiene miedo que se vaya? Se refiere al que tiene miedo por sus averot. Pirush. Al derech amru, y acá el Or HaChaim conecta este pasuk, la explicación que le damos a este pasuk con la Gemara que citamos en la página anterior. Pachdu betzion hatein. Nuestros sabios dijeron que los que tienen miedo son los pecadores. Su corazón teme, y es temeroso por sí mismo. ¿Qué significa por sí mismo? Sin que pase nada. No es que pasó algo peligroso, uno dice, hay algo peligroso, hay un terrorista ahí, me da miedo. No, no pasa nada. No hay ningún antecedente que despierte el miedo, y de todas maneras, él siente miedo. Y no solo eso, sino que ni siquiera sabe que tiene averot. No es que él está consciente de que hizo averot. De todas maneras, el miedo que entra en su corazón, va a milhamá en la guerra, en esta guerra que estamos saliendo a pelear, todieu, eso le va a avisar, eso le va a hacer reconocer que es beado averot. Si tú una persona que va a la guerra, todavía no hay ningún antecedente que le haga temer. Si él siente miedo, eso es porque tiene averot, dice el Or HaChaim. Quiere decir que puede ser que una persona tenga miedo de repente, sin que haya razones lógicas para temer, y la razón de su miedo es porque tiene averot, que lo hacen inconscientemente, él no sabe que tiene averot, pero las averot en el fondo lo hacen sentir miedo. Como lo que hablábamos antes, es algo más espiritual, la persona se siente incompleta en un nivel subconsciente, y eso se manifiesta como miedo de que le pase algo. Ok, entonces, según esto, seguimos con la idea de que existe un tipo de miedo que no tiene que ver con la personalidad, sino que es por averot. Vamos a ver ahora en el Mesilat Yesharim. El Mesilat Yesharim también dice esta misma idea, que existe un miedo provocado por averot, pero también agrega algo más. Entonces, el Mesilat Yesharim, en la página 107, dice así: Od mi mafsidei azrizut. Acá el Ramjal está hablando de cuáles son las cosas que provocan que la persona no sea ágil en su cumplimiento de mitzvot. ¿Cuáles son las cosas que pueden provocar eso? Una de las cosas es Rov Apahad, el temor. Vegodel Amogá. También, Mogá es un sinónimo de miedo. Cuando una persona tiene mucho miedo, Min Azman Vetoldotav. Quiere decir, tiene miedo de las cosas que van pasando. El Zman, las cosas que van pasando en el tiempo, las cosas que se provocan, suceden en el tiempo. Él tiene miedo de esas cosas. Kipam Yer'e Me'akor, a veces va a tener miedo del frío, o Me'ahom, o del calor. Upam Me'abgaim, a veces va a tener miedo de las cosas dañinas. Upam Minahalaim, a veces va a tener miedo de las enfermedades. Upam Minaguach, a veces va a tener miedo del viento. Gen Kol Kayutze Beze. Entonces, una persona, por miedo a las distintas cosas que surgen, eso le puede provocar que eso limite su avodat Hashem. O Inyan Shamar Shlomo Alam Shalom, como dijo Shlomo Amelech, Amar Atzel, dice el pasuk. El flojo dice, Shachal Baderech. Shachal es un animal salvaje. Ari, un león, ven a Rehovot. El Atzel siente miedo. El Atzel sería lo contrario del Zariz.
Entonces él dice, no puedo ir a estudiar Torah porque tengo miedo de que hay un león en el camino. Entonces su miedo limita su avodat Hashem. וכבר גינו חכמים זיכרונם לברכה המידה הזאת, חכמים ya hablan mal de esta midá, ויחסוה y la atribuyen el ajataim. Entonces acá también dice la misma svará que habíamos estudiado hasta ahora, que cuando una persona tiene miedo, lo atribuimos a que ha hecho averot. Umikra mesayam, y hay un pasuk que apoya esta svará, esta idea de los jajamim, de como ya estudiamos, Betzion Hataim, tienen miedo los pecadores en Sion. Acá trae la continuación del pasuk, Ahazá ra'adá, agarra, temblor, tiemblan, los hanafim. Los hanafim son los que, también es un tipo de personas que hacen averot, son las personas que se tratan de acercar a los reshaim para quedar bien con ellos, y en verdad eso es una verá. Entonces, puede ser que eso provoque que tiemble, que tenga miedo. Entonces, veamos de este pasuk que una persona por averot puede tener miedo. Como ya dijo uno de los grandes jajamim, el talmidó a su alumno, bigotó oto mitpajed, cuando lo vio a él con miedo, jatoe at, como vimos en la Gemara, eres un pecador. Entonces, lo que está diciendo acá es que una persona puede perder mucho de su avodat Hashem por un miedo que es en el fondo provocado de averot. Entonces al final es un círculo vicioso. La persona, por haber hecho averot, tiene miedo, y como tiene miedo, hace menos mitzvot, hace más averot, porque no se atreve a hacer distintas cosas, porque tiene miedo del frío, de las enfermedades, las cosas. Entonces su temor limita su funcionalidad, digamos, se hace menos funcional, menos activo, menos productivo. Ela al Zenemar, sobre eso está dicho, Batach ba Hashem, lo correcto sería tener bitajón en Hashem, ve'aseh tov, vas a tener bitajón en Hashem, vas a hacer el bien, shechon eretz ve're'e emunah. El pasuk dice, si vas a tener bitajón en Hashem, vas a hacer el bien, vas a quedar establecido en la tierra, es decir, vas a tener mucha larga vida, shechon eretz, y re'e emunah, tienes que pastorear con la emunah, es decir, la emunah te va a dar frutos. Es una forma poética de decir que el tener emuná y bitajón te va a permitir pastorear tu emuná, como si fuera, te vas a sacar de hecho muchos frutos. Igual que una persona es un roet son, entonces le saca de eso provecho. Entonces roe el emuná también le da brajá. Entonces lo que está diciendo acá, la primera explicación del Ramjal, que el miedo viene de averot, y eso provoca que uno tenga menos zrizut, tenga menos agilidad, menos eficiencia en el cumplimiento de mitzvot. Esto ya nos ayuda a entender un poco cómo identificar este tipo de miedo, porque vemos que es un miedo que limita particularmente el cumplimiento de mitzvot. Entonces, porque como es producto de averot, ese mismo miedo que se produce por averot termina dificultando el cumplimiento de mitzvot de acá en adelante. Bejajamim, sigo en el segundo párrafo, sigo en la página 107. Bejajamim zichronam libraja pirshu ainyan kemin homer. Nuestros sabios explicaron esto de forma muy clara. Learot, para mostrarnos, ad eihan magat irat aevel, hasta dónde llega el temor de las cosas tontas, es decir, el miedo exagerado. La frish a adam min ma'aseato. ¿Para qué viene este miedo? Es como un miedo que viene el yetzer hara, para apartar a la persona de hacer el bien. Y dicen nuestros sabios en el Midrash, Shiva Dvarim Amar Shlomo Ba'atzel. Hay 7 cosas que dice Shlomo HaMelech refiriéndose al flojo. Kitzad. ¿Cómo es? Ambul Ba'atzel Arei Rabcha Ba'ir. Le dicen al flojo, tu Rab está en la ciudad. Lech Velamad Torah Mimeno. Anda a estudiar Torah de él. Pero un Moshivotam les contesta, Mitareani, tengo miedo, tengo miedo del león que hay en el camino. No quiero salir al Rab porque tengo miedo de que haya un león en el camino. Rabja betoja Medina, no tienes que ir lejos, está dentro de la Medina. Acá la palabra Medina no se refiere a lo que nosotros usamos hoy en día en hebreo moderno como país, sino al revés. Medina es como tu barrio, el lugar más cercano a ti. Entonces no tienes que ir lejos donde puede haber un león, sino está acá cerca. ¿Por qué no vas? Omerle, mitiareani, tengo miedo, tengo miedo que el león va a estar entre las calles, ni siquiera en los bosques, en los límites de la ciudad, sino mamá, allá acá en las calles, tengo miedo de que va a estar el león. Omrimlo, el jajam ya llegó a tu casa, está acá, en tu casa.
¿por qué no te levantas y vas a estudiar con él? Omer les contesta el flojo, Imani olejezlo, si voy a ir a donde él, animotze a petach neulá. Voy a encontrar que la puerta está cerrada con llave. Su hotel está en el cuarto del lado, pero no quiero levantarme porque seguro está cerrada la puerta. Ahí en Sham. Es decir, hay distintos niveles, cómo se manifiesta el extremo de flojera con justificaciones de que tiene miedo de que pasen cosas. A la malta, aprendemos de acá, She'en Aira, acá dice una frase muy importante del Ramjal, no es el temor, Goremet Sheitatzel, no es que el temor provoca flojera, ela, sino Atzla, la flojera, Goremet lo Sheitiare. La flojera es lo que le provoca que tenga miedo. Después, más adelante, vamos a ver que Rabbeinu Yonah dice diferente, pero de todas maneras así dice el Ramjal. El Ramjal explica este pasuk cuando habla del Atzel, que mencionamos en el párrafo anterior, que el Atzel dice que hay un león en el camino. Se entiende de este pasuk, según el Ramjal, que la flojera mental, la persona no quiere esforzarse, eso lo hace sentir miedo. Es como el miedo al final es un escape, que la persona se produce a sí mismo, le conviene, entre comillas, tener miedo, porque así no tiene que esforzarse. Esto es algo muy diferente de lo que hablamos normalmente en todo tema de midot. Normalmente cuando hablamos de midot no hablamos de deseos ocultos. Hablamos de que la persona funciona según su naturaleza. Es flojo porque es flojo. Le cuesta reconocer un error porque es orgulloso. Pero acá vemos en el Ramjal, creo que no es algo muy común, cómo una persona se puede crear en el fondo una emoción por una conveniencia. Todo obviamente en un nivel subconsciente. La persona se provoca a sí mismo miedo para no tener que esforzarse. Entonces puede ser, en este párrafo estamos viendo una segunda opción. En el párrafo anterior, y también en la Gemara que vimos en la página anterior, hablamos de una persona que tiene miedo por Averot. Es decir, el hecho que ha hecho Averot le provoca miedo. Ahora estamos hablando de una persona que no necesariamente hizo Averot, sino que es flojo. Por el hecho de que es flojo, eso él busca, no quiere decir que no tengo ganas de estudiar Torah porque soy flojo, le incomoda decir eso. Entonces encuentra una excusa, y la excusa es miedo. Entonces, tenemos por ahora dos opciones de por qué se podría provocar un miedo de este tipo, o Averot o flojera. Jolat Varimai le termina el Ramjal, todas estas cosas, Anisayon Ayomi, la experiencia diaria, es decir, algo que se ve todos los días, y ahí dale, atestigua que esto es cierto. Tú puedes ver con la experiencia diaria que esto es verdad. Mimashikvar Pashutu, de algo que ya es simple, veragil y común, Berov Amon Bnei Adam, en todas las personas, Ze Darkam Kesel Lamo. Es un pasuk que dice, este es el camino tonto de ellos. Tonto, Kesel viene la palabra Xil, es un tonto. Es decir, la persona tiene esta tendencia, es algo muy común, lo vemos todos los días, de que las personas tienen esta conducta tonta de justificar su flojera por medio del miedo. Umaskil al davar, el que piensa en esto, imtza emet la mito, se va a dar cuenta que es la verdad, vedat lenavon nikal. Y tener dat para el inteligente va a ser fácil. Es decir, va a entender con facilidad. Todo el que reflexiona sobre esto se va a dar cuenta cómo nosotros mismos nos provocamos miedos inconscientemente porque no queremos esforzarnos. Bueno, entonces, como dijimos, esto es diferente de lo que estamos estudiando en el Rambam en Shmona Prakim. El Rambam en Shmona Prakim, cuando trae la lista de las midot, una de las opciones que trae es el Raj Halevav, el miedoso. Es decir, hay personas que nacen más miedosas que otras. Desde nacimiento, sin que haya hecho nada, simplemente él es miedoso. Es su personalidad, es una midá. Y acá, en las opciones que estamos estudiando ahora, estamos diciendo algo completamente distinto. No estamos diciendo que la persona es miedosa porque esa es su personalidad. Estamos diciendo que es miedosa o porque hizo Averot. Entonces quiere decir que hasta ahora no era miedosa. En algún momento, digamos, después de los 13 años, empezó a hacer Averot y eso empezó a provocarlo, sentir estos miedos ilógicos. O la otra opción, como dice Ramjal, que él no nació miedoso, sino nació quizás flojo, pero para poder justificar su flojera, terminó desarrollando miedo. Entonces, ¿acaso es una machloket? Si yo veo a una persona miedosa, ¿tengo que decir que le pasó una de estas dos opciones? ¿Es flojo o hizo Averot? O, como dice el Rambam, simplemente tengo que asumir que esa es su personalidad, esa es su midá. ¿Es una machloket o las dos opciones son posibles? Entonces, la verdad es que acá en la Gemara, en la página 108, podemos ver que no es una machloket, sino que realmente son dos alternativas. La misma Gemara que analiza lo que hablábamos antes, cuando Am Israel sale a la guerra
el Cohen les pregunta, ¿quién es el miedoso? ¿Quién es el cobarde? Que se devuelva. Mi aish ayarev veraja leivav. ¿Quién es el temeroso y el cobarde? Que se devuelva. Entonces, ¿a qué se refiere? Mencionamos por ahora una opción, que la mencionaba el Orach Haim. Ahora vamos a ver qué es más lo que. Rabbi Akiva Omer, ayarev veraja leivav, el temeroso, que mashmao, tal como se entiende, dice Rabbi Akiva. ¿Qué quiere decir? Sheino yachol la'amod bekishrei hamilchama. Estamos hablando de una persona que no puede estar firme frente a las batallas de la guerra. Veligot jerev shlufa. Y no puede ver una espada, no sé cómo se dice cuando la espada se saca de su lugar, ¿sí? Como para amenazando. Entonces, Rabbi Akiva explica el pasuk. ¿A quién se refiere el Cohen cuando les dice a Am Israel que el que tiene miedo que se vaya? Según Rabbi Akiva se refiere a Kipshutó, una persona miedosa, una persona que le da miedo a la guerra. No por nada, simplemente es miedoso. Esas personas que son cobardes de personalidad, que se vayan, porque es muy bonito trabajar las midot, pero no, ahora no hay tiempo para trabajar las midot, y por mientras tienes miedo, y el tener miedo dentro del ejército debilita a todo el ejército. Entonces tienes miedo, estás tiritando, ándate, no eres la persona indicada de estar acá. Ándate a trabajar tus midot y la próxima guerra conversamos. Pero ahora no es el momento. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Pero Rabbi Yossi Aglili Omer, a Yareh veraja leivav, ¿a quién se refiere el Yareh veraja leivav? Zeu amit Yareh, este es el que tiene temor, min averot shebeyado. El que tiene averot, tiene miedo por las averot que ha hecho. Eso coincide con el pshat que habíamos estudiado antes, de la Gemara, de Pachdu Betzion Hataim y todo eso. Entonces vemos que Rabbi Yossi Aglili le dice que el pasuk, cuando está diciendo que hay que advirtiendo a los miedosos que tienen miedo que se vayan, no está hablando de una persona que le tiene miedo a la guerra por naturaleza, sino es una persona que le tiene miedo porque tiene averot. Y el miedo a las averot le hace sentirse inseguro, como estudiamos hasta ahora. Acá hay una nota abajo que el Tosfot Yom Tov explica que también Rabbi Yossi Aglili le reconoce a Rabbi Akiva. Es decir, Rabbi Yossi Aglili viene a agregar una segunda opción, pero también él está de acuerdo que una persona miedosa de naturaleza se tiene que ir. Que no creamos que solamente el que tiene miedo a averot se tiene que ir, sino que también el que tiene miedo Stam por una espada también se tiene que ir. ¿Qué vemos de eso? Que Bemet hay dos opciones. Rabbi Yossi Aglili dice, según este pshat, que hay dos alternativas. Hay personas que tienen miedo por las averot y hay personas que tienen miedo por la guerra Stam, porque les da miedo la guerra. Entonces quiere decir que hay dos tipos de miedo. De ahora en adelante, si conocemos a alguien que tiene miedo y lo queremos ayudar, tenemos que saber que hay dos tipos de miedo. Está el miedo que es simplemente una personalidad, una midá, y hay que trabajarlo como midot, mientras que hay otro tipo de miedo que es un miedo más espiritual. Cuando es un miedo más espiritual, si una persona tiene miedo porque ha hecho averot, la solución al final va a ser que haga chuvá. Porque si el miedo viene por algo espiritual, bueno, entonces tiene que hacer chuvá, ¿no? Para corregir esas averot y así no tener miedo. Pero si es una persona que tiene miedo porque esa es su personalidad, de hecho, no le va a ayudar a hacer chuvá. O sea, seguro que le es muy bueno hacer chuvá, de las averot, por supuesto, pero eso no le va a quitar el miedo hasta que no lo trabaje. Porque si él tiene la mirada de miedo, él puede ser un tzadik en todas las otras áreas, cumplir mitzvot, no hacer averot, pero como él tiene la personalidad de ser miedoso, tiene que trabajar esa mirada como cualquier otra. Las midot se tienen que trabajar. Entonces hay una nafkamina muy importante, identificar de dónde viene el miedo de la persona. Si viene por su personalidad o si viene por averot o por algo de ese tipo. Una pregunta acá en el chat. ¿La flojera es la única midá que puede causar un miedo o podrían existir otras midot que también sirvan del miedo para no hacer lo que corresponde? Ejemplo, la vergüenza o alguna otra. Y este miedo por la flojera es un tercer miedo. Sí, primero que nada empiezo desde el final. Según el Mesías de Shaim, tendríamos una tercera alternativa, ¿cierto? Que no es solamente miedo por personalidad, ni tampoco miedo por averot, sino es miedo como excusa para no esforzarme. Ese es el ejemplo que trajo el Ramjal. Ahora la pregunta es si ese es un ejemplo único o podría pasar con otros midot que una persona tenga miedo como para esconder otra cosa detrás. Por lógica, me imagino que sí. A pesar de que el Ramjal está diciendo, Dafka, el ejemplo del Atzel, lo dice por el Pasuk, ¿sí? El Pasuk es el que decía que el Atzel dice que hay un león en el camino. O sea, el ejemplo lo trajo Shlomo Amelech, que el miedo esconde flojera. La pregunta es si eso Bemet puede pasar con otras midot. La verdad no sé. Por lógica me imagino que sí. De todas maneras hay un factor acá que yo creo que a las personas les da vergüenza
reconocer su flojera más que otras cosas. Es decir, hablemos de la vergüenza, ¿sí? El ejemplo que escribes acá. Ahí está la mirada de vergüenza, esto es un paréntesis. Está la mirada de vergüenza. Hay personas que les da vergüenza reconocer que son vergonzosos. Pero hay algunos que no. Algunos son vergonzosos, pero no les molesta que se note que son vergonzosos. O sea, son vergonzosos, pero no les da vergüenza el hecho mismo de que son vergonzosos, ¿sí? Entonces, quiero decir, no siempre en las otras midot hay un interés de ocultarlo. Si digamos que yo soy vergonzoso, yo voy a decir, sí, la verdad esto me da vergüenza. So, no sé si voy a necesitar esconderlo. Pero la flojera, supongo, que es algo que, por lo menos, no sé si hoy día, porque el mundo está un poco loco, pero en general, la flojera es algo que a la gente le tendría que dar vergüenza reconocer. Sí, no voy a hacer esto porque me da flojera. En verdad lo tengo que hacer, pero me da flojera. Creo que eso debería ser algo que nos da vergüenza. Ulay, ahí hay un interés especial de esconderlo y por eso tiende más a esconderse detrás del miedo. Es una hipótesis que estoy inventando ahora, puede ser que esté equivocado. Pero bueno. Ahora lo que necesitamos es buscar un método para identificar, o mejor dicho, diferenciar entre el miedo que es de personalidad, que es el tema nuestro acá, porque estamos hablando de midot, y el miedo que no es por personalidad, sino por averot, o por flojera, o por la otra cosa. Entonces, la primera característica para diferenciarlos es el miedo de infancia. Es decir, como ya estudiamos, la mayoría de las midot, por lo menos las más fuertes que tenemos, son de nacimiento. Hay midot adquiridas, pero generalmente las midot más centrales de nuestra personalidad las tenemos de siempre. Es decir, le podemos ir a preguntar a la Ganenet cómo éramos cuando éramos a los 4 años y seguramente éramos igual de lo que somos ahora. ¿Por qué? Porque las midot centrales de la personalidad son de nacimiento. Entonces, si yo quiero ver si yo soy miedoso de personalidad y no miedoso por averot, es muy simple. Tengo que ver cómo era cuando era chico. Tengo que preguntar y averiguar cómo era cuando era más joven, más chico, donde todavía no había hecho averot, porque un niño menor de bar mitzvah no hace averot, y ver si ahí también sentía miedo o no. Si es miedoso desde muy chico, posiblemente es un tema de midot y no es un tema de otra cosa. Dice el Rambam, acá está hablando en Perek Het de una persona que tiene el carácter yoter kar, más frío, mimash tzarich. Como ya estudiamos, el miedo viene de una personalidad fría. No sé si la traducción es fría en lo que nos referimos en español cuando decimos frío. Es lo contrario de caliente. Una persona caliente es más atrevida, con más energía. Una persona más fría es como más miedoso. Entonces, Muhan letzad amorach. Él está preparado para inclinarse al lado del temor. Morach es como rach levav ve'apachad. Entonces vemos de acá del ramo, acá está hablando de una persona que nace con una tendencia más fría, digamos químicamente más fría, y por eso tiende a temer. Y lo otro es el Sharei Or. El Sharei Or lo escribió Rabbi Tzalel Blazer, el alumno de Rabbi Zohar Salanter, que dice, Inet aluchot tivei aira, los caminos de la naturaleza del temor, Hema shonot, son distintos. Umitchalfot, y cambian, lefit hunot tivei bnei adam. Las personas cambian, no todas las personas tienen el mismo nivel de miedo, está diciendo Rabbi Tzalel. Yesh ish asher umiteva toldato, lo traje este párrafo porque acá está muy explícito. Hay una persona que por su teva toldato, por naturaleza de su nacimiento, y dice Mefurash, Rabbi Tzalel, hay personas que por su naturaleza de nacimiento son más temerosos. No está hablando de una persona que desarrolló miedo en algún momento de su vida por un trauma, o porque hizo alguna verá, o por cualquier cosa. Él es de naturaleza miedoso. Y él teme Mikol ale nidaf. Él teme cuando vuela una hoja de un árbol. Ale nidaf, una hoja que vuela en el aire. Cuando él escucha en la noche unas ramas ahí moviéndose, le da miedo. Gam amikrim ve'apgaim arechokim. También las circunstancias y los problemas lejanos meod, incluso que sean muy lejanos, yachridu ve'yargizu miminuchato. Lo van a hacer temer y temblar de su descanso, como que le van a quitar la menujata nefesh, incluso cosas muy lejanas. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces, ¿qué vemos? Que podemos identificar a una persona que tiene la mirada de miedo. ¿Por qué? Porque era así de chico, como vemos acá, que esa es su naturaleza de nacimiento. Si vemos lo contrario,
Si vemos una persona que no era miedoso y de repente, en un momento de su vida empezó a tener miedo, entonces ahí es cuando nos hace más sospechar de que posiblemente pasó algo en su vida que lo hizo ser temeroso. Siempre está la posibilidad también que le pasó algo que despertó miedo, como un trauma o algo así. Pero si no hay una explicación ha sido un peligro real, entonces podríamos decir que es un tema de averot o algo espiritual. Otro factor más en la página 109, para identificar los miedos que son de midot o miedos que no son de midot. Esta cita es la cita de Likutei Moharan, de Rabbi Nachman Breslev. Da que yesh irot nefulot. Hay temores, no es el idioma que acostumbramos acá generalmente, pero vamos a tratar de entender la idea. Yesh irot nefulot, como hay temores que se caen, como que hay una irá, hay una irá que debería ser la correcta, y a veces esa irá no está en su lugar, sino se cae. Todos los isurim y los problemas que tiene la persona, kulam em ma'irot anefulot. Según lo que dice acá el Likutei Moharan, todos los problemas que tiene la persona son porque no ha tenido temor a Hashem en los lugares que debería tenerlo. Entonces, ese temor que tiene la persona, una necesidad, como si fuera que la persona tiene una necesidad de tener temor, pero ese temor tiene que estar canalizado para el temor a Hashem. Cuando no lo usa para temor a Hashem, entonces ese temor es mitpajet. Entonces ahora, como para reemplazar el miedo que le tendría que haber tenido a Hashem, que no tuvo, entonces ahora le tiene temor a otra cosa. Y es lo isurim y de eso sufre. Bueno, eso es lo que hablábamos antes, ¿cierto? Que una persona, de repente, esta misma idea es lo que estudiamos antes. Que una persona puede tener miedo de algo raro, tiene miedo que le pase algo, pero en verdad el origen es un miedo de que hizo una vera. En el fondo lo que dijo hasta acá es lo mismo que estudiamos hasta ahora. Es la idea del miedo por averot. Pero acá agrega lo que nos interesa para identificarlo. Vehem, prinat. Esto es el aspecto de Hei y Mot. Hay 5 tipos de miedos, dice la Gemara. Uno de los ejemplos es Eimat Halash al Gibor. El miedo que el débil le provoca al fuerte, al Gibor. Es decir, estamos hablando de una persona muy fuerte que de repente le tiene miedo al débil. Dice la Gemara que eso es uno de los tipos de miedo. ¿Qué es eso? Porque una persona fuerte le tendría miedo al débil. A pesar de que es algo no natural, no es natural que el fuerte le tenga miedo al débil. Entonces, ¿cómo puede ser? Pero la razón por la cual este fuerte le tiene miedo al débil es porque es una ira que debería haber sido elevada, espiritual. Ahora él debería haber tenido temor a Hashem. Como no le tenía temor a Hashem, entonces ahora le tiene miedo a este débil. Es algo ilógico, no tendrías que tenerle miedo a eso. Yo entiendo que le tengas miedo al fuerte, porque es peligroso, pero ¿por qué le tienes miedo al débil? No es lógico. Ese miedo ilógico es producto de que la persona no canalizó su necesidad o su tendencia de temor al lugar correcto, a la Yirat Shamayim. Entonces la solución es, tiene que levantar esos temores caídos, a su raíz, a su lugar. Es decir, tendría que desarrollar más Yirat Shamayim para tener temor a Hashem en vez de tener temor a estas cosas. Pero bueno, en resumen, ¿qué vemos de este párrafo? Que como ya dijimos, el tipo de temor es el temor conocido, que ya habíamos hablado, no es un hidush. Ya sabemos que existe tener temor por averot, pero acá lo explica un poco más. No es tan temor por averot, sino es porque la persona no ocupa, si fuera que tenemos una necesidad de tener temor a algo, deberíamos ocuparlo con Yirat Shamayim. Como la persona no lo hizo, entonces empieza a tener temor a otras cosas. Pero ¿cuál es la forma de identificarlo? Dijo lo que está diciendo es que la forma de identificarlo es porque es un temor ilógico. Es un temor que el halash le despierta al gibor. Entonces, según esto, una forma más de identificar estos miedos que vienen de averot son miedos ilógicos. Es decir, una persona miedosa por midot va a tener miedo de cosas que son reales, solamente que él es demasiado sensible y demasiado atento a todas las cosas que pueden llegar a pasar. Si se acuerdan, cuando estudiamos al principio en el punto medio, el Ramjal describía que uno no tiene que tener miedo a cosas que son poco probables. No está hablando de miedos imaginarios, está hablando de miedos poco probables. Una persona miedosa por su naturaleza es una persona que le tiene miedo a cosas que son poco probables. Sí, es verdad, el avión se puede caer, pero es poco probable. El que tiene miedo a eso tiene una tendencia de miedo natural. Pero cuando se trata de miedos sobrenaturales, cosas que no tienen lógica,
Entonces, aparentemente, eso ya no es un miedo de personalidad, sino un miedo espiritual. Si entiendo bien este párrafo, como dije antes, no es el lenguaje que acostumbro a usar, entonces no estoy seguro a qué eso se refiere, pero si entiendo bien, se está refiriendo que la forma de identificar un miedo que viene por averot es cuando es un miedo no racional. Es decir, una persona tiene miedo a un monstruo, una cosa así. No es que tiene un miedo de algo que es un peligro real, que se puede enfermar. Sí, Najinami, Hase Jalila, la persona se puede enfermar. Solamente que no, ¿por qué tengo que estar pensando en eso? Si la mayoría de la gente está sana, él tiene miedo que se va a enfermar. Entonces yo digo, bueno, es miedoso, hipocóndrico. Eso es midot. Pero cuando es un miedo así sobrenatural, ahí sospecho que ya es algo más espiritual. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias negativas de ser miedoso? Obviamente, el miedo en sí mismo es desagradable, es limitante, y eso es pashut. Pero ahora vamos a ver que además del daño que tiene el miedo por sí mismo, hay otras consecuencias, digamos, secundarias que también afectan por tener miedo. Primero, es problemas de salud. Una persona miedosa, además de que el miedo lo paraliza, puede afectar su salud, como dice el Yavot Vash. Si va a pensar la persona en su corazón, una persona que empieza a tener temor de personas. Lo que está el punto acá del Rabino Sanayvishitz es que quiere diferenciar entre el temor de Hashem con el temor de personas. El temor de Hashem no hace mal. Lo estudiamos en otro párrafo cuando hablamos de Yataná. Pero acá está hablando de cómo una persona que le tiene miedo a personas que le pueden hacer algo. Derech Mashal, Shanshei Milhamá Ya'algu, una persona que tiene miedo que los soldados, Shanshei Milhamá, lo van a matar. Él va a ser constante y profundizar. Una persona que le va a dedicar mucho pensamiento a la posibilidad de que Ulay, los soldados, lo van a matar. Entonces, no van a pasar muchos días, van a pasar pocos días. Se va a enfermar. Bejoli, melancoli, se va a poner melancólico. Que eso es la magash joa, que en el fondo es la depresión. Entonces, una persona que como que le da demasiada, piensa demasiado en que le puede pasar algo, que a alguien le puede hacer mal, le puede hacer un daño, entonces se va a poner melancólico y se va a deprimir. Ubejadrei mishkavo, en sus habitaciones, en las piezas donde él duerme, y Ejegad va a temer, y la fet, que también es un sinónimo de temor. Afke delet segur, incluso cuando la puerta está cerrada. Y va a decir, Ine baim, hena letofso. Va a decir, ahora vienen a agarrarme. Todo el tiempo tiene miedo que ya van a llegar los malos. Vele megajok, yanus, y desde lejos se va a escapar Mikol Tzipor. Se va a escapar cuando escucha la voz de un pájaro. Es decir, de puro miedo, escucha un pájaro y ya se asusta, cree que es cualquier cosa. Veradafoto kol ale nidaf. Y lo va a perseguir el ruido de una hoja volando, como hablábamos antes. Bechol yom idgaber ha'inyan, y cada día se va a reforzar el temor, ad sheyamut pitom, hasta que se va a morir de repente. Es una persona que tiene miedo y está todo el tiempo como en eso, es muy peligroso, se puede morir de depresión. Obviamente que hay niveles en esto, pero de todas maneras vemos la idea de que la mirada de miedo es muy delicada. Otro ejemplo, número 2. ¿Sí? Solo para aclarar esta mirada que estamos hablando entonces, estamos hablando de la mirada de miedo. Ya dijimos que la diferenciamos de la mirada de miedo de otras cosas que pueden provocar miedo. Estamos hablando de personas que tienen esta tendencia de naturaleza. No son miedos ilógicos, sobrenaturales, son miedos naturales, solamente que exagerados. Y esa es la mirada, no es otras midot. Si hay otras midot que son parecidas, como ser temeroso, etc. Tímido, perdón. Son otras midot. Acá estamos hablando de la mirada de temor mamash, que tiene miedo de que le pase algo. Segundo elemento que, como consecuencia secundaria, que puede afectar su miedo es la pereza. Y acá este Rabbeinu Yonah en Mishlei dice justo lo contrario de lo que estudiamos antes en el Mesilat Yesharim. Si se acuerdan, habíamos estudiado en Mesilat Yesharim que una de las cosas que puede provocar el miedo, dice el Ramjal, es la pereza. Entonces decía, no es que el miedo provoca pereza, sino que la pereza provoca miedo. Cuando la persona quiere justificar su pereza, entonces empieza a inventar de que hay un león en el camino. Eso fue lo que decía el Ramjal. Acá Rabbeinu Yonah dice lo contrario, con el mismo pasuk. Amar Atzel, dice el flojo, Arribajuz, hay un león afuera. Betoch Rehovot Eratzach, dentro de las calles me van a matar. Eso lo dice el flojo.
Vale o día, dice Rabenu Yonah. Ki amidot araot mat'ot asechel. Las midot malas engañan al sechel. Veivakesh tamim busca justificaciones. Limashech acharei atavot. La persona busca justificaciones para seguir sus deseos. Es decir, justificar y como racionalizar sus tabot. Al que amado, por eso dice que Atzel, este flojo, imtzata ana, él va a encontrar un argumento, limashech achara atzlut. Veifahed mi davar shelo yifached mimeno zulato. Al principio, en esta primera parte, dice igual de lo que estudiamos en el Ramjal. Él quiere justificar su flojera y por lo tanto, como que busca tener miedo de cosas que otras personas no tienen miedo. ¿Sí? Eso es lo que habíamos estudiado en el Ramjal. Que él justifica su flojera por miedo. Pero acá viene el cambio. Pero Yesh Mefarshim, hay quien lo explica distinto. Que a Mikra, este pasuk, vale o día nos viene a enseñar que Atzla, la flojera, mitoldat morech alev. Es un resultado de ser cobarde, de ser miedoso. Entonces acá se dice al revés. Que el ser flojo es un resultado de ser miedoso. Vejen azrizut, y el ser zariz, que es lo contrario de la flojera, mitoldat agvura, es un derivado de la valentía. Venachon adava. Entonces al final la Benuyona termina aceptando el segundo pshat, que no es como lo que decía el Ramjal. Es decir, yo podría pensar de que el miedo es una justificación de la flojera. Y acá me está diciendo que es al revés. En esta segunda explicación me dice lo contrario. Una persona se hace flojo porque era miedoso. Es decir, al principio no era flojo. Él nació miedoso. Pero de tanto miedo, como no quiere ir acá y no quiere ir allá porque tiene miedo que hay un león y que tiene miedo, al final termina desarrollando flojera. Es decir, va a llegar a un punto en el cual, incluso cuando no haya ningún peligro y no tenga miedo, de todas maneras no va a tener energía para hacer cosas, porque ya es flojo. Originalmente no era flojo. La flojera se desarrolló. Pero hay que entender, el punto es muy importante. Va a llegar un punto en el cual él sea flojo por sí mismo. Ya no necesita la justificación original que tenía del miedo. Entonces, lo que dice el pasuk segundo Rabenu Yonah en esta segunda explicación, cuando dice el Atzel arriba Hutz, se refiere que él no era Atzel originalmente, pero terminó siendo Atzel por el hecho de que siempre encontraba justificaciones como que hay leones en el camino. Entonces, según esto, vemos una segunda consecuencia de la mirada de miedo. Porque puede ser que él no tenía flojera al principio, pero si es una persona muy miedosa, por lo tanto va a ser muy pasivo, porque no se atreve a hacer cosas. Y de tanto paralizarse para no exponerse a lo que él cree que son peligros, en su visión cobarde de la vida, termina desarrollando flojera. Entonces, para definir bien, ¿sí? Entonces el miedo, yo diría que es una persona que siente o piensa que algo malo va a pasar. Algo malo le va a pasar. O le va a pasar a... Sí, eso se llama miedo, ¿sí? No es una responsabilidad extrema, lo hago solamente, lo explico para contestar acá la pregunta en el chat y también para diferenciarlo de la mirada de Satanás. Hay personas que son preocupadas en exceso, es decir, están todo el tiempo pensando en lo que va a pasar. Pero si tienen un plan armado, están tranquilos. Están pensando en el paso siguiente, pero no es que son miedosos. Si necesitan tener un plan, y si no tienen un plan, obviamente se preocupan. Pero no es miedo eso, es una necesidad de saber cuál es el siguiente paso. Acá estamos hablando de personas miedosas, quiere decir, no solamente en temas que tienen que ver con su responsabilidad, porque la idea de Satanás tiene que ver con la responsabilidad. Cuando una persona, algo me recae sobre mí, me preocupa mucho hacerlo bien, que las cosas lleguen a su meta, etc. Eso es la idea de Satanás, una responsabilidad. Acá no estamos hablando necesariamente de cosas que tienen que ver con responsabilidad. Son stam, es miedo. Una persona que tiene miedo que se va a enfermar, por ejemplo, lo alein. No tiene que ver con, no estamos hablando que por eso va a ir no sé, a cuidar su salud. Tiene miedo, un miedo que no es útil, no es un miedo que le permite hacer algo productivo, un miedo que le hace sentirse mal. Ese miedo, de pensar que cosas malas pueden pasar, es la mirada que estamos hablando ahora, y como dijimos, además del miedo en sí, que es algo muy paralizante, muy desagradable, entonces también puede provocar, bueno, problemas de salud y también pereza. ¿Cómo se trabaja el miedo? Vamos a ver si alcanzamos a ver esto.
¿Cómo se hace tikkun del miedo? Vamos a la página 110. Primero que nada, vemos del Rambam Mefurash que el miedo, es decir, las personas miedosas, las personas que tienen esta midá, no solamente personas que desarrollaron miedo en algún momento de su vida por algo, sino incluso las personas que nacen miedosas pueden cambiarlo. Esto es la primera parte de este párrafo, es lo que ya vimos, pero vamos a ver también a continuación. Bajar mezek libo yoter rajer. Hay una persona que su carácter es más frío de lo que debería ser. Y él tiene una tendencia al miedo. Pero acá es el punto importante. Cuando le van a enseñar y lo van a acostumbrar, es decir, como él tiene esta tendencia de ser miedoso, si en su entorno lo van a acostumbrar a efectivamente seguir su miedo, es decir, tomarlo en cuenta, lo va a recibir con mucha facilidad, le calza. Entonces, si su mamá le dice, cuídate, hace frío, ten cuidado acá, ten cuidado allá, entonces obviamente se va a convertir en una persona muy miedosa con mucha facilidad, porque esa era su tendencia original. Pero si vamos a canalizarlo, a desarrollar valentía, Lo Yeshuv Gibor no se va a convertir en valiente, Rak Bekoshi Gadol. Ahí sí le va a costar mucho más. Como él tiene una tendencia natural de ser miedoso, si lo vamos a tratar de convertir en valiente, no se va a convertir en valiente, sino con mucho esfuerzo. Aval, y esta es la frase importante, Yeshuv, pero se va a convertir, Sheagilu Blisafek. Pero se va a convertir en valiente cuando lo acostumbren, sin duda. Es decir, es cierto, va a ser mucho más difícil, porque si él no tiene esa tendencia natural, le va a costar acostumbrarse a ser valiente, pero cuando lo acostumbren y trabajen con él el tema de ser valiente y no miedoso, se va a lograr sin duda. Ese es el punto que nos interesa. Quiere decir que una persona puede cambiar esta tendencia, incluso cuando es de nacimiento, a pesar de que cuesta, obviamente, que la persona miedosa deje de serlo, pero se puede. ¿Cómo se hace? Dice el Rambam, Nehayev al-Raj al-Eivar, Mesirat atzmo lesakanot. Tenemos que empujar, motivar al que tiene miedo de que se exponga a peligros. Él le da mucho miedo, él considera que no puede hacer cosas, se paraliza, entonces para que se le cambie la mirada tenemos que inclinar un poco al otro extremo. Obviamente que no se pueden hacer cosas peligrosas nomás, pero la idea es inclinarlo un poco al otro extremo, que empiece a atreverse un poco más, y así poco a poco, por medio de la acción, como el Rambam siempre dice, se va a cambiar la mirada. Pero acá el Heshbon HaNefesh, el libro Heshbon HaNefesh, en la página 111, agrega un punto importante. Nosotros habíamos dicho que la tendencia del miedo, eso lo explicamos al principio, la tendencia del miedo en el fondo proviene de una cierta sensibilidad, que hace que la persona esté muy atenta a todas las cosas que pueden llegar a pasar. Como que sus receptores del peligro funcionan más horas de lo necesario y están analizando todos los peligros posibles. En el fondo, yo tengo que acostumbrarme a mí mismo, no solamente a ser atrevido, actuar con un poco más de atrevimiento como vimos ahora, sino que también tengo que tratar de no prestarle atención a todos estos peligros que pueden surgir. Es decir, tengo que tratar de actuar con atrevimiento sin darle espacio en mi mente a todos los peligros que pueden surgir. Entonces tengo que hacerlo con rapidez. Tengo que actuar sin darme tiempo de pensar, porque si voy a empezar a pensar, otra vez van a venir a mi mente todas las cosas que pueden llegar a pasar. Y yo tengo que acostumbrarme justamente a no pensar en eso. Eso es lo que dice acá el Heshbon HaNefesh. Dejen yesh lecha Adam. Estamos hablando de una persona que alul leitaref, que tiende a volverse loco, veleit balbel y a marearse, mi pajad baleilot. Existe una persona que tiende a marearse mucho por el miedo de las noches. Por ejemplo, jikuch be'ema bekotlo. Él está en la casa y hay un animal en la noche que se raspa en la pared de su casa. Y el Joshev le gash a Aretz. Él cree que es un terremoto. Gash a Aretz es un terremoto. Es decir, él está durmiendo en la casa. Imaginémonos cómo eran las casas en esa época, ¿sí? Una casa en la mitad del bosque o no sé qué, y de repente un animal se empieza a raspar en la pared, se siente un cierto temblor, y eso le da miedo que piense que es un terremoto. Dilug Hatulim, si él ve gatos saltando en la noche, él piensa que son Shodedei Laila, piensa que son asaltantes de la noche. Si él ve Korah
zkufa ba'avir, si él ve un poste parado en el aire, Kasabug, él piensa, Sheu a Satán, Baal Knafaim. Él se imagina nada menos que al Satán con alas. Es decir, él se imagina todo tipo de cosas. Vu niv'at belev nif'am. Él se asusta con el corazón muy asombrado. Velev dofek, le golpea el corazón. Velefa'amim shenofel beitalfut. Y a veces se cae desmayado. Porque, entonces estamos hablando de una persona miedosa. Toda esta descripción era para hablar del miedoso. Entonces, takanato, ¿cuál es su takaná? ¿Cómo soluciona el problema? Leitjanech, tiene que acostumbrarse. Leitjanech en el libro Heshbon HaNefesh se refiere a costumbre, porque todo el libro habla de que una persona tiene que hacer cosas repetitivamente para acostumbrarse. Y eso lo llama jinuj. Leitkarev tekef, entonces él tiene que acercarse inmediatamente. Lemakom ota takala, acercarse al lugar donde está ese obstáculo, este problema. Lemashmesh velepashpesh, son dos sinónimos de tocar. Leakirba, y reconocer lo que está pasando ahí. Beod, mientras, shelo ayalo pnai, cuando todavía no tuvo tiempo, adain, le koach adimion shelo, a su tendencia de la imaginación, miletapel alea, dimionot kozvot klal, que no tenga oportunidad, letapel es como tafel, como asociar a la situación sus imaginaciones imaginarias mentirosas para nada. En resumen, yo escuché un animal, escuché un ruido en la pared, me da miedo que es un terremoto, me quedo paralizado. Entonces la solución, dice acá el Heshbon HaNefesh, es rápidamente ir a ver qué es lo que hizo el sonido ahí, para que me dé cuenta que es un animal y que no es un terremoto y se acabe el miedo. Y eso lo tengo que hacer rápidamente, antes de que alcance a imaginarme el terremoto, en ese ejemplo. Es decir, es un hidush, porque normalmente se piensa que cuando una persona siente miedo de algo, se tiene que quedar quieto y decir, no importa, no pasa nada, no hay un monstruo ahí, está todo bien. Pero según lo que está diciendo acá, no tienes que quedarte quieto, porque ahí, a pesar de que físicamente no estás actuando con miedo, no saliste corriendo, pero en tu mente sí te imaginaste el miedo y se despertó. Y nosotros lo que queremos hacer es acostumbrar también la mente que no piense en peligros. Entonces, por eso, cuando hay algo que despierta en ti miedo, o que eventualmente podría despertar miedo, hay que rápidamente ir a revisarlo para que la persona no alcance a sentir miedo. Es decir, el niño tiene miedo porque siente que hay algo debajo de su cama, en la oscuridad, entonces rápidamente le digo al niño que se fije debajo de la cama que no hay nada. No le voy a decir, tranquilo, imagínate que no hay nada, no pasa nada, porque eso es un cambio en la acción, pero no un cambio en el pensamiento, y quizás el niño va a seguir con miedo. Y tengo que llevarlo al lugar que le está dando miedo, pero tiene que ser inmediato. Llevarlo al lugar donde le da miedo, para que vea que no hay ningún peligro, y así se acostumbre a no atribuir, a no asociar peligros imaginarios a las cosas. Entonces, en resumen, es un punto muy importante, vamos a seguirlo, me imagino, la próxima semana, pero hay una shita hoy en día que cuando una persona es miedosa, cuando una persona siente miedo, tiene que exponerse a las situaciones que le dan miedo y sentir el miedo y soportarlo. Y así no le va a dar miedo tener miedo. Hay una teoría así, CBT, etc. Es decir, la persona que tiene miedo de algo, nosotros lo empujamos a exponerse a la situación que le da miedo y nos interesa que sienta el miedo. Y es muy diferente de lo que estamos hablando acá. Acá no estamos hablando de una persona, nosotros no queremos que él se exponga al miedo, al revés. Queremos que se exponga a la cosa que le da miedo, pero al revés, que no sienta miedo. Justo al revés. Hay una explicación de por qué hay esa diferencia, en algún momento la explicamos, ahora no hay tiempo, pero de todas maneras es importante aclarar el punto. Una persona que tiene la mirada de miedo, no es que queremos que, para que se quite el miedo, no tiene que exponerse al sentimiento de miedo, al revés, tiene que no sentir miedo, pero sí es importante que se exponga a las situaciones que le daban miedo. Si le da miedo los aviones, si le da miedo las alturas, si le da miedo los lugares cerrados, que vaya a esos lugares, pero al mismo tiempo tratar de buscar técnicas para que él no sienta miedo. Por ejemplo, que esté distraído o que vea inmediatamente que no hay ningún peligro. Entonces así se le va a ir quitando el miedo porque está haciendo las cosas que hasta ahora no hacía y al mismo tiempo su mente se acostumbra a no temer. Eso por hoy. אפשר לתקן.